Muy buenas noches, estimados colegas. Quien les saluda, Tania Sánchez, en representación de Consultora Roetza. Les mando un saludo cordial desde aquí, desde la ciudad de Tarija. Un agradecimiento a todos los que están conectados, por su tiempo, ¿no? El día de hoy tenemos planeado desarrollar un webinar de modelación hidrológica con ECHMS. Comentarles un poquito de la visión de Consultora Roetza. Desde hace un tiempo atrás venimos dictando cursos y, webinars también de acceso gratuito con la finalidad de mantener a, nuestros profesionales a nivel Bolivia actualizados en distintos software y, más que todo ahora con la tecnología que están en constante actualización y hay que estar al día con ello para poder desempeñar nuestra profesión de la mejor manera, ¿no es así? El día de hoy vamos a contar con la colaboración del ingeniero Jaime Rojas, quien va a ser el facilitador de este webinar. El ingeniero Jaime Rojas es de profesión ingeniero civil por la Universidad Técnica de Oruro, tiene una maestría en ingeniería hidráulica, tiene una maestría en gestión del agua e hidrología por la Universidad de Cataluña, tiene una especialidad en hidrología y riego tecnificado por la Universidad Nacional Agraria La Molina del Perú, tiene un diplomado en geomecánica superficial y subterránea por el Centro Geotécnico Internacional del Perú y más de 15 años en experiencia, tanto en obras hidráulicas, riego tecnificado y en esto que es la enseñanza, ¿no? Queremos agradecer de igual manera a él por su presencia, por su tiempo que se da en estos momentos para que, nos pueda compartir un poquito de sus conocimientos. Ingeniero Jaime, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, ingeniera Tania. Saludar a todos los colegas, futuros colegas de las distintas ramas que nos acompañan esta noche. Voy a presentar esta charla, webinar, justamente con finalidad de ir un poco compartiendo todas estas experiencias que se ha logrado conseguir en distintos proyectos, ya sea en diseño, ya sea en evaluación, inclusive ver el comportamiento de una ejecución de obra. Y entonces, el presente webinar tiene por título ver la modelación hidrológica con una herramienta, ¿ya? Una herramienta que es el GHMS, un programa que está disponible, no es de código libre porque si fuera de código libre tendríamos que nosotros conocer todo lo que es cómo se ha realizado el programa, ese código, ¿no? Es el lenguaje de máquina, con lo cual se transforma en el lenguaje de programación y tendríamos que entender, ¿no? Entonces, es un programa que es de libre distribución, pero no es código libre, ¿ya? Entonces, de todas maneras, con este fin, voy a un poco hacer un refrescamiento rápido de lo que es un ciclo hidrológico. Antiguamente se pensaba que las aguas empezaban en la parte inferior, propiamente en la parte de los océanos, y a través de los océanos se pensaba de que el agua empezaba a subir por capilaridad a las grandes cavernas, de donde las grandes cavernas empezaba a distribuirse el agua y nuevamente este proceso se daba de esta manera. Descartes en uno de sus artículos coloca ese entendimiento del comportamiento. Sin embargo, no es hasta después de 1664 Kirchner que ha hecho una investigación al respecto. Se establece que el ciclo hidrológico conlleva muchos factores, ¿no? Y entre estos está justamente el comportamiento mismo de la naturaleza que va modificándose a lo largo de los años y actualmente inclusive estamos variando en lo que es el proceso hidrológico. ¿Debido a qué? A lo que es la parte de que el hombre ha
ha cambiado esta forma, ¿no? Entonces, lo que llamamos lo actual, el cambio climático. Y entonces, nosotros tenemos que conocer cómo es este proceso del ciclo hidrológico, por qué se presentan estas precipitaciones. Algún momento, caminando por las calles, en un momento se siente bastante viento y bueno, está nublado y empiezan a unirse dos nubes, tres nubes y hay un momento en que la densidad es tan alta que empieza a bajar, ¿no? Entonces, esa situación se genera a través de ¿qué? De una evaporación, una evapotranspiración, a través del aire, de lo que es la humedad relativa, de lo que es las temperaturas, los vientos. A veces es demasiado el viento que lo aleja a las nubes, entonces no existe tal precipitación. Y bueno, las nubes también están a distintas alturas, ¿no? Hay nibus, cissus, cumulus, nimbus. Entonces, estas formaciones en algún momento inclusive llegan a establecerse la unión del H2O en la parte estratosfera y esa situación empieza a caer, ¿no? Entonces, ¿en qué? En forma de gotas, en forma de nieve, en forma de sólido, en función de la densidad que lo acompaña, y llega esa precipitación transformándose en caudal. Y ese caudal está en la parte superficial, en la parte subsuperficial, inclusive en una parte intermedia que podemos analizar. Y en función de esta parte de este caudal también se queda en las hojas, ¿no? A veces generamos justamente, no todo el agua entra a la parte superficial. Y es así que este comportamiento de este ciclo no se da solamente en un solo sector, se puede dar a nivel continental. Por eso que encontramos bastantes comportamientos del aire, aires calientes, aires fríos, por decir en este caso el Océano Pacífico con el Océano Atlántico, ahí hay también un comportamiento del viento, de los vientos, de dónde viene el fenómeno del Niño. Entonces, todo está entrelazado y prácticamente la parte del comportamiento del ciclo hidrológico conlleva bastante conocimiento que tenemos que tener en climatología. Entonces, llegan esas precipitaciones, hay parte que les decía se quedan en las hojas de las plantas, llamamos interceptación también, hay parte que entra a la parte subterránea y también lo cual esta misma cantidad de agua llega a evaporarse en la situación del suelo, en las plantas empieza a evapotranspirar y bueno, esa situación conlleva nuevamente que el agua está empezando a ascender, ¿no? Entonces, parte de esta agua va a llegar a una infiltración y va a formar bajo la corteza desde la escosentía subterránea, lo que nosotros aprovechamos para el manejo de lo que es galerías filtrantes, zanjas internas, ríos internos. Entonces hay parte que va a empezar a transpirar, con el suelo va a evapotranspirar, y bueno, ahí tenemos también un montón de métodos para poder determinar esa evapotranspiración. Ahí también una situación de la escosentía que no ha llegado o está en la parte superficial, en la parte intermedia, les decía, es la escosentía hipodérmica. Esa escosentía, si bien humedece el suelo, tiene un comportamiento también en lo que es el aporte al ciclo hidrológico. La escosentía superficial, y algún momento hablábamos, ¿qué es lo que ocurre? Cae una lluvia, una precipitación, el coeficiente de escosentía, a veces en algunos proyectos, lo consideran como si fuera un solo valor, por decir 0,20, 0,30, todos los meses. Sin embargo, no es así, ¿no? Es decir, en las épocas de lluvia, de alta precipitación, el suelo anda saturado, por lo tanto, hay más impermeabilidad, ¿no? Entonces, nada, no es totalmente impermeable, pero tampoco es tan permeable como en las épocas de estiaje. Entonces, tendría que ser variable en las distintas etapas y hay que considerar, pues, un verdadero coeficiente de escorrentía mes tras mes. Entonces, este comportamiento que vemos al final llega a una depresión, normalmente los ríos, los lagos,
y esta situación conlleva hasta que estos niveles disminuyen, vuelven a generarse las nubes y vuelve a caer. Entonces ahí tenemos unas escorrentías, la escorrentía directa que llamamos la escorrentía superficial, está unido la parte de la superficie y la parte hipodérmica que no ha llegado hasta la parte subterránea. Y la escorrentía básica, o a veces llamamos caudal base o flujo base, es la escorrentía de la agua subterránea, más la escorrentía superficial diferida, esta escorrentía que se genera inclusive en miles y miles de años. ¿Qué ocurrirá bajo la tierra? Bajo la tierra existen varios procesos químicos, geológicos, físicos, donde el agua se encuentra comprimida. Al estar comprimida, está en otro estado, en un estado sólido. ¿Y cómo se volverá sólido? Se puede comprimir el agua. Prácticamente ya hay bastantes estudios al respecto y el agua comprimida obviamente ocupa menor volumen y esa agua es la que está empezando a salir, pero de miles y miles de años. A veces uno dice, cae la precipitación, ya debe estar lleno el suelo, va a salir, digamos, en el otro sector. No, esa agua que está saliendo o está emergiendo de las vertientes es de cientos y miles de años en función de la corteza, en función de la estratigrafía, ¿no? Entonces, ahí está esta situación de las precipitaciones. Utilizamos pozos de bombeo, podemos verificar en algún momento, por ejemplo, en el océano, especialmente en las laderas en Lima, etcétera, el agua salada con el agua dulce llegan a unirse en una interfaz donde cambian densidades, donde cambian viscosidades, y aquí se genera también otro tipo de flujos. Entonces, este análisis que estamos viendo acá, vamos a ver cómo empieza una precipitación. Esto que estamos tocando es justamente la base para entender al programa GKHMS. Entonces, cuando no está lloviendo, lo que ocurre es que el caudal empieza a escurrir. Entonces, hay una escorrentía también subterránea que aporta justamente a los ríos. Y bueno, entonces, en este caso, nuestro hidrograma empieza a disminuir en lo que es el caudal muchas veces. Tenemos un hietograma y un hidrograma. Lo que conocemos, hidrograma, está en función del caudal y el tiempo. Hietograma, de la precipitación y el tiempo. ¿Puedo transformar caudal en precipitación? Sí, hay varios métodos. Vamos a ver los métodos más comunes. Si sigue sin llover, ¿qué es lo que ocurre con el caudal? Va a empezar a disminuir. Si es que no hay un caudal base constante, ¿no? Entonces, la superficie freática empieza a descender poco a poco, y bueno, si ustedes revisan, colocan un piezómetro, van a ver cómo bajan los niveles y pueden inclusive medir qué caudal está aportando a este río. Cuando empiezan las precipitaciones, entonces el caudal comienza a subir. Pero ese caudal, acá en lo que es el hidrograma, apenas empieza en esta parte inicial, la parte superior, puede ser al mismo tiempo en todos los sectores que está cayendo esa precipitación, y entonces este limbo de crecimiento del hidrograma va a empezar a crecer, y ahí la precipitación que está cayendo, parte de esta precipitación va a llegar a la parte superficial que llamamos precipitación neta, y parte va a infiltrarse, que llamamos abstracciones, ¿no? Todo lo que se llama abstracciones es caudal subterráneo, caudal base. Ya muchas veces estas abstracciones deberíamos de tener un cálculo en función de la hidrogeología. Entonces, en función de eso, vamos a ir analizando. Si bien acá la precipitación está cayendo, todavía no se está enterando la parte subterránea, por lo tanto, el flujo base sigue disminuyendo. Hay un momento en que llega hasta el máximo, las precipitaciones, y bueno, el caudal que ha empezado a disminuir va a empezar a recuperar, porque evidentemente el agua ha infiltrado en función de las capas. Obviamente en unas capas del tipo arcilloso no se va a lograr conseguir fácilmente esa infiltración. Tal vez en mucho tiempo se logre expresar esta respuesta del agua. Entonces, cuando termina justamente esta precipitación, es justamente cuando el hidrograma, este limbo de crecida y de recesión, porque esto es una curva de recesión al final que se genera, se une con la curva del flujo base.
Cuando se une es cuando prácticamente el agua ha llegado desde la parte más alta de una cuenca hasta la parte baja donde estoy aforando, denominado tiempo de concentración. Entonces, ¿qué es el tiempo de concentración? El tiempo que demora una gota de caer desde el lugar más alejado de la cuenca hasta el lugar de aforo, ¿no? Y el tiempo de concentración es distinto, ¿no? En la parte, especialmente en cuencas montañosas, tendrá un valor diferente, no importa el mismo tamaño que una cuenca llana. Entonces, prácticamente empieza a disminuir nuevamente y este hidrograma es lo que vamos a lograr entender mediante la formulación de hietogramas. Este hietograma, al final, lo podríamos colocar en vez de hietograma, un pluviograma, pudiésemos colocar datos medidos de caudales, etcétera. Vamos a ver que con GKHMS se logra conseguir muchas cosas. Entonces, acá podemos ver si la superficie freática llega a la horizontal, por ejemplo, no hay gradiente que genere el flujo, por lo tanto la aportación subterránea se vuelve cero. Esto es propio cuando en algún sector árido cae la precipitación, disminuye, inclusive puede tender a bajar. En los piezómetros vamos viendo esa situación, ¿no? Como este caso. Es decir, en vez de dar la precipitación, aporta más bien el río a la parte subterránea. Hay ríos como el río Desaguadero que están aportando, y en un momento cuando la velocidad disminuye, me tocó analizar al río Desaguadero, ¿por qué se ha secado el lago Popó? Bueno, uno era el fenómeno del cambio climático, pero también el otro fenómeno era de que era un río joven, el brazo derecho, que ha empezado a colmatarse, y bueno, al empezar a colmatarse ha disminuido la pendiente, y al disminuir la pendiente ha generado mayor infiltración, justamente este panorama. Entonces, en ese caso ya empieza a volverse el río, en vez de ser afluente, influente o perdedor, ¿no? Disminuye. Ese es un esquema que se genera y se puede analizar. Al final todo esto es parte de un balance hídrico donde podemos considerar ese comportamiento, y deberíamos de conocer cómo es el comportamiento en años secos, en años húmedos, en función de lo que es las entradas y las salidas. En medio que hay un almacenamiento, y ese almacenamiento, ¿cómo se comporta? Justamente es el caudal que se atenúa. Ese caudal, cuando está ingresando y está saliendo, genera la laminación de caudales, es decir, el flujo no es uniforme, permanente. El flujo en la laminación, especialmente en largas distancias, inclusive hasta en cortas distancias, en canales de riego, etcétera, llega a laminarse. Hay un momento en que uno piensa que se ha perdido caudal, no es así, se ha laminado. Entonces, ¿dónde vemos de mejor manera esta laminación? Vamos viendo en las presas, pero para balances mayores a 20 años no consideramos este almacenamiento, sino la escorrentía. Esa parte se va analizando justamente con los resultados que se tiene en el programa. Tenemos cuencas. En medio de las cuencas, ¿qué tenemos? Una división de aguas, Divorte Aquarium, y bueno, estas divisorias superficiales son para dividir la parte física, pero la parte subterránea, si ustedes ven acá, tengo una flechita en color azul, no es siempre la misma, ¿ya? Entonces, hay que ver la estratigrafía. Evidentemente, esto se ha formado en función de macizos rocosos de las épocas del terciario al cuaternario, y bueno, ahí se ha generado esta división subterránea que deberíamos de conocer para analizar el flujo subsuperficial, ¿no? Entonces, ahí podemos ver que esta línea que divide justamente, lo define la parte subsuperficial. Si yo, digamos, estoy haciendo acá un bombeo en una de las cuencas, voy a generar que el agua, la parte del abatimiento, empiece a modificar de una cuenca a otra cuenca, por lo tanto estoy modificando el parámetro del área de la cuenca subterránea, ¿no? Entonces ahí podemos analizar, podemos ver cuando hay sobreexplotación. Existen varios métodos para poder establecer este comportamiento y ver, pues, en función de la varianza del comportamiento. Esto es de manera general en la parte, digamos, del comportamiento del agua. Nociones de SIG, últimamente han ingresado bastante el SIG para poder determinar una cuenca, y bueno, tenemos modelos vectoriales y modelos raster o telesar, que también la llamamos, para poder establecer. Entonces, el modelo vectorial es una forma simple de almacenar datos espaciales, pero ya sea en líneas,
en áreas o en puntos, ¿no? Que están definidas por coordenadas. Entonces nos sirve para georreferenciar un distinto elemento que tenga que definir alguna situación. Acá tenemos, por ejemplo, tenemos un río meándrico que fácilmente yo lo puedo representar por líneas, primeramente por puntos. Muchas veces hacemos un levantamiento topográfico con una estación total o puedo colocar un GPS estacionario y bueno, establecer en función de eso ese comportamiento. Si lo uno con una imagen de fondo, imagen satelital, voy a poder tener con mayor precisión cómo está definiéndose esta distribución. Y por otro lado, los vectores están constituidos por segmentos y nodos, ¿no? Un segmento tiene dos nodos, ¿no? En la parte inicial y en la parte final. Bueno, ahí está, mínimamente tiene que tener dos nodos para ver ese comportamiento. ¿Qué puedo generar mediante todos los nodos? Distintas formas geométricas regulares y no regulares. Entonces, eso es el modelo topológico que se almacena en los distintos programas como el ArcGIS, QGIS, GeoGIS, SagaGIS, Global Mapper, etcétera, ¿ya? Entonces, por otro lado, tenemos los modelos raster. Los modelos raster son modelos de estructura que sirve ¿para qué? Para establecer, por medio de celdas definidas que tienen un valor del 1 al 255, que es justamente, ya hablamos de colores, de tres colores, el RGB, ¿no? El rojo, el verde, el azul, y formamos lo que observa nuestra vista, ¿no? Es decir, nuestra vista observa distintas variaciones de onda que son establecidas por la luz, ¿no? Pero hay otras ondas que no vemos, como las ondas infrarrojas, esas sí no vemos, ni los rayos X, pero existen, ¿no? Entonces, mediante esto formamos lo que son estas áreas, volúmenes, podemos establecer los colores, ¿no? Más de 65,000 colores se establece la computadora y actualmente ya hablamos en función de los bits, ¿no? 16 bits, 64 bits, 128 bits, y bueno, unas de gama alta, inclusive llega hasta 256. Y bueno, cada uno de estos elementos que está y que no lo podemos ver son los llamados píxeles, ¿no? Esos píxeles se definen. Antes lo hacíamos para definir una cuenca, que hacíamos un relleno de datos. Normalmente hay lugares de depresión que son los vacíos, porque si yo veo un corte perpendicular voy a encontrar sectores de depresión, pero si ustedes analizan un río, debería ser la parte más baja de cualquier distribución de zona SIG y no encontrarse aquí en la parte central. Ustedes entran a Google Earth, van a ver que algunos sectores, los ríos están en la parte intermedia. Entonces necesitamos, ¿qué es? Rellenar esos vacíos, ver si hay un pico que está muy alto, disminuirlo, o un pico que está muy bajo, aumentarlo, y eso me va a generar. Haciendo usos tradicionales, tendría que utilizar un DEM tendría que rellenar, tendría que ser acumulación de flujos, tendría que sacar la dirección del flujo, el drenaje, mediante esta situación del drenaje y de la dirección del flujo, el drenaje ordenado, empiezo a generar los shapes de puntos ramales para generar la cuenca y subcuencas, ¿no? Eso lo realizamos muchas veces en el ArcGIS, en el Global Mapper, inclusive en el Surfer. Les comento que el Surfer, la última versión, ustedes le colocan un punto y ya no tienen que hacer todos esos procesos, con un solo punto generan automáticamente una cuenca en menor tiempo, inclusive que lo que hace Global Mapper. Vamos a ver algunos conceptos rápidos de hidrología. Les decía a un principio que la precipitación que cae, la precipitación bruta, se divide en dos partes, una precipitación neta y unas abstracciones. Estas abstracciones iniciales están en función del comportamiento anterior, de un día anterior, si ha estado seco el suelo o ha estado húmedo, para poder establecer esta formación. Y una de las maneras de poder establecer es el método de los bloques alternos. Estos son bloques alternos que en este caso están desordenados, pero que las podemos ordenar. Esto me establece cada hora cuánto de precipitación cae, y si es agua, por ejemplo, acá me está mostrando que toda el agua ha llegado a la capa subterránea, es decir, se ha infiltrado, igual sigue infiltrando, pero desde acá ya empieza a escurrir, a haber un escurrimiento superficial. Entonces, este método, ¿de dónde se ha sacado? El método del Servicio de Conservación de Suelos nos establece
y existen varios métodos, ¿no? Entonces vamos a un poco ver, aquí está el limbo de crecida, les decía, y de recesión, hay una parte intermedia del agua, esta es la parte del flujo base que se genera, y que establece también, establece el número de la formación, la morfología de ríos, ¿sí? Para poder establecer el tipo de cuenca, si es una cuenca más cuadrada, entonces tendrá este tipo de comportamiento que si es alargada. Lo mismo establecemos cuán cercanos están los ríos afluentes a los cauces primarios, secundarios, con respecto a si está muy distanciado, entonces nos da una atenuación bastante baja. Podemos establecer lo mismo en lo que es el tipo, si existe una urbanización, antes de una urbanización era el caudal de esta manera, obviamente estamos impermeabilizando, a veces decimos generar una urbanización, puede ser progreso, la impermeabilización, pero generamos mayores caudales pico, ¿no? O la influencia de los pasos que podemos ir estableciendo. ¿Qué otro concepto? Cuando cae la precipitación, decíamos, hasta que salga por la cuenca, por la parte baja donde estoy aforando, existe un tiempo de retardo, lag time llamamos. Este tiempo de retardo normalmente en función de varias fórmulas se establece aproximadamente que está entre el orden del 0,35 al 0,60 el tiempo de concentración. ¿Que la podemos calibrar? Sí, en campo. ¿O qué métodos? Podemos utilizar métodos de trazadores, podemos utilizar otros métodos. Actualmente ya hay bastantes investigaciones al respecto, inclusive hasta con trazadores naturales. Por otro lado, ¿qué más establecemos? Establecemos el comportamiento. ¿Para qué nos sirve esto? Para definir cuánto va a ser ese caudal pico en un determinado periodo de retorno, ¿no? Existen varios métodos. Snyder, por ejemplo, establecía en función de un tiempo base. El tiempo base lo dividía entre un valor de 5.5. Ha establecido a varias precipitaciones, varias cuencas en los Estados Unidos del tamaño de 25 a 25 mil kilómetros cuadrados, pero hay que establecer que no sirve o no siempre podamos aplicar en nuestras cuencas, ¿no? Hay que verificar. Otro de los métodos importantes es el método del Servicio de Conservación de Suelos, ¿no? Este sí es un factor y establece que este tiempo base está del tiempo pico a 2.676666, bueno, 1 sobre 0.375 es 2.67 redondeado. Después que existe la laminación, uno de los métodos que se utiliza bastante es Muskingum, y Muskingum no es por si acaso el nombre de un científico, sino el científico se llama McCarthy, que ha establecido su análisis en el río Muskingum, ¿no? Y bueno, él solamente definía el río como si fuera un elemento prismoidal y una cuña que tiene un comportamiento justamente en un limbo de crecida y de disminución para ver esta atenuación. Por eso que cuando yo saco el aforo y ustedes establezcan, digamos, una cuenquita en la parte elevada de mayor, van bajando, va a empezar a disminuir este hidrograma, en la parte baja va a ser menor. Entonces, fácilmente ustedes pueden sacar y atenuar, pero esto hay que calibrar, les decía, ¿no? Entonces, a esto que ha venido Kunge en 1969 ha establecido de que existen otros factores, como es la onda de celeridad. La celeridad no es otra cosa. En algún momento ustedes han agarrado una piedrita, lo han botado al agua y se generan unas ondas, ¿no? El tiempo o esa velocidad en la cual se mueve es esa celeridad. Y yo que necesito sacar una velocidad media, esto ya es un factor constante. ¿Qué más establezco? El ancho del cauce, el número de mani también interviene. Y bueno, acá hay bastante material que se puede analizar y para poder generar una estabilidad de datos, porque al final no siempre vamos a lograr tener un valor único, nosotros necesitamos ajustar, tener una estabilidad numérica, y es por eso que a veces el río principal tengo que dividir en pequeños tramos, pequeñas longitudes, y haciendo el método por el número de subtramos, generamos esta estabilidad numérica. Para eso, ¿qué varía? El valor de X y el valor de K, más que todo el valor de K, que es el tiempo de tránsito de avenidas, donde empleamos en tránsito de avenidas específicamente, ¿no? Entonces, acá vamos a ver justamente esto del GKHMS. Ahora voy a entrar rápidamente al programa y les voy a mostrar
lo nuevo que conlleva GKHMS. GKHMS, la versión 4.4 ya está estable. Ha salido ya la versión 4.4.1, 4.5 y actualmente está la versión 4.6 del 8 de agosto, pero que está en prueba todavía. Y bueno, ya tiene otros enfoques que ya se van a ir mejorando. Pero vamos a ver qué es lo que tiene acá el GKHMS 4. Yo me voy acá, por ejemplo, a una nueva página. Voy a crear, por ejemplo, aquí un ejemplo. Lo primero que yo realizo acá es crear un componente de una cuenca. Lo voy a dejar como está. Los nombres se pueden ir editando, etcétera. Y voy a establecer acá una cuenca modelo, ¿ya? Yo tengo aquí una cuenca que hay un doctor que ha hecho una investigación, el doctor Venkatesh Mewabe. Vamos a analizar un poquito esta bibliografía que está también dentro de los materiales de GKHMS. Para acá les voy a mostrar lo que establece, lo que él ha verificado con esta información y de dónde se puede sacar esta información. Y bueno, todas estas informaciones las vamos a procesar. Está en la página de GKHMS, no solamente este ejemplo, sino varios ejemplos, y vamos a ver cómo funciona con este ejemplo. Entonces, lo primero que él nos da es una DEM. Entonces, miren que acá tiene un componente nuevo llamado his, y yo puedo acá definir. Lo primero que tengo que definir es las coordenadas del sistema. Si alguno manejaba GeoHMS, ya tiene un manejo similar, pero vamos a ver que este tiene mejor funcionamiento. Entonces, acá puedo definir de dos maneras. Yo lo voy a colocar de manera por un gráfico, browse. Predefinido es si yo conozco de dónde es esta georreferenciación. Se llama la cuenca CEDAR. Lo selecciono, mira, ya está, con todos los datos. Me dice que es del sistema EPSG. Bueno, debe ser del datum, del NAT, ¿ya? En North American Datum. NAT no es WGC 84, del año 83. Lo coloco set y listo. Lo primero he definido. Lo segundo, voy a importar esa cuenca. Y bueno, acá me voy a componentes, me voy a los terrenos, terrain data new, y voy a mantener con un dato de terreno. ¿En qué unidades van a estar? En función de la parte vertical, en unidades métricas, si es que lo he generado, y eso lo puedo revisar en el ArcGIS o en el QGIS. Abro esta cuenca y coloco finish. Entonces espero un rato y listo. Acá vamos a establecer, vamos a ver, vamos a... ¿Qué más puedo definir? Tendría que definir dónde se encuentra el punto de mi cuenca. A ver, vamos a ver el punto de mi cuenca. Acá yo puedo colocar Map Layers, miren, botón derecho. Voy a adicionar el lugar donde estoy realizando ese aforo. Ahí está mi lugar de aforo. En esta parte se genera, ¿no? A ver, vamos a ver aquí la cuenca. La cuenca vamos a verificar. Se encuentra por si acaso... esto está en esa página, no es shape, sino es el tipo DEM. Siempre vamos a seleccionar el tipo DEM, ¿ya? Entonces establecemos, esperamos un rato. Es un poco pesado el dibujo, y bueno, mientras tanto, lo que yo puedo ir definiendo es justamente los datos allá. Tengo que esto unir, miren que aquí la base del terreno tiene que estar con el terreno terrain, ¿no? Aquí lo estoy estableciendo, espero un rato, ahora sí, ahí está, ¿no? Entonces, miren que esto es una imagen DEM es justamente ya datos que yo puedo sacar del SRTM, del Aster, puedo utilizar pues de los vuelos LIDAR, puedo utilizar de los vuelos con dron, puedo manejar también lo que son la ALOS, el DEM ALOS, etcétera. Entonces, lo que quiero aquí analizar es el comportamiento de una cuenca, que yo tendría que irme a un programa y establecer todos los valores acá hasta dónde llegará la cuenca y si tal vez esta DEM no es suficiente. Entonces, eso es lo que vamos a analizar ahora. Y vean cómo lo hacemos con el GEC HMS, la versión 4.4. Entonces, lo único que hago acá, hago un proceso. El Pre-Process Scheme significa que voy a llenar todos los vacíos. Lo tenía también ArcGIS, QGIS, Idrisi. Entonces, ya está rellenado. Miren, todos estos sectores eran vacíos.
y se ha rellenado, yo puedo manejar acá con map layers como si fueran capas y puedo establecer si yo quiero ver estos rellenos que se han establecido ahí y bueno, veo los valores haciendo doble clic, ¿ya? Haciendo doble clic, ahí pueden, si quieren, esconder la parte del aforo, la parte del DEM, también podemos esconder el DEM Center Array. Miren, ahí están todos los sectores que se han ido rellenando, ¿no? Entonces, ahí vamos a establecer cómo está, ¿ya? Y luego, ¿qué vamos a generar? Una vez que hemos generado, vamos a generar el proceso, lo que llamamos dirección de flujo, preprocessing y la acumulación de flujo, ¿ya? Entonces, ahí vamos a esperar un rato. Y vamos a ver cómo se saca, pues, de manera automática, si bien esta situación depende también del tipo de computador que uno tenga, y en función del comportamiento del computador, esto también es bastante rápido. Bueno, también estamos viendo que estamos utilizando un tamaño de cuenca bastante grande. La resolución de esta cuenca, por si acaso, es una DEM SRTM de 30 por 30 metros, ¿ya? Entonces, y bueno, esto es una cuenca bastante grande. Y en base a, mientras vemos esta situación, porque esto demora un poco de la acumulación, vamos a ver un poco sobre la parte de esta guía que lo ha manejado el doctor, las partes del GEC HMS. Esta es la parte del escritorio, este es del explorador, un componente de edición, y acá los mensajes, ¿no? Log mensaje. Entonces, esas 4 partes son importantes para saber dónde introducir los datos. Acá todo lo que hemos visto, yo les aconsejo, ingresen a GEC HMS y van a llegar. Entonces, estamos acá justamente, ¿ya? Entonces, miren, ya lo ha sacado, ya lo ha generado, y bueno, ahí están los cauces. Puedo cambiar los colores, por ejemplo, yo hago aquí botón derecho, Map Layers, y puedo decir, por ejemplo, donde está los ríos, que es el flow Direction, Flow Accumulation, ¿no? Ustedes lo apagan, por ejemplo, Flow Accumulation, ¿sí? Ahí les muestra en las capas, y bueno, podemos establecer en función de dónde yo quiera utilizar. Acá está mi aforo, pero digamos el aforo está muy pequeño, lo veré más grande, entonces hago clic aquí en aforo, me voy a Draw Properties, aumento pues el tamaño, digamos, a unos 30 veces más grande, que tenga una forma circular, y bueno, un color, lo mantenemos el color, aplicar, aceptar. Bien, ahí está. Entonces ya me ubico dónde está el punto. Entonces lo único que hago es acercarme. Puede ser que este punto esté en medio del río, está en este caso justamente, pero podría estar cercano, porque la imagen satelital a veces en el Google Earth no me da exactamente, ¿no? Entonces, como está en el punto, miren, lo primero que aquí hago es considerar un punto el punto de definición, donde va a ser mis datos de dónde vamos a encontrar, identificar justamente los ríos, cada cuánto, la recomendación en el manual dice cada 25 kilómetros, hasta cuánto puede llegar una cuenca a tener el tamaño. La guía de la ABC nos dice hasta los 450 kilómetros cuadrados. Después, ¿qué es lo que hay que hacer? Un tránsito de avenidas, porque no es el caudal total, ¿no? Entonces, ahí está. Justamente lo ha identificado. Y a partir de este punto, ¿qué quiero generar? Miren ahí dónde está ese punto, está acá, ¿ya? Ahí está el punto, quiero generar la cuenca. Y observen la cuenca con 25 kilómetros que lo he colocado, gist, break, primero identifico el punto, ese puntito lo voy a colocar acá, bien, me acerco ahí donde estamos viendo, y lo vamos a establecer acá, con este puntito, me acerco aquí, quiero que se genere, este va a ser mi lugar de aforo, lo voy a colocar crear y listo. Ahora voy a generar la cuenca. SIG, Delineate Elements, si quiero esto que se llame, yo tengo aquí unos datos, igual que el trabajo, lo han llamado SB y R, ¿ya? Entonces, para colocar la misma información, SB son las subcuencas y R son los ríos para el tránsito de avenidas. Vamos a delinear y esperamos un rato. Y miren que el trabajo que realiza el programa, listo, de manera automática,
todas las cuencas y subcuencas. Lo voy a ocultar para que no sea pesado la flow direction, flow accumulation. Lo voy a quitar en la parte del el sync que se quede. Y bueno, acá tengo algunos puntos para disminuir el terreno que se mantenga y listo, ¿no? Entonces, observen las cuencas que se han generado, las subcuencas tienen el nombre de SB, ¿no? SB01, 02, 03, de manera automática, ¿ya? De manera automática en función de este punto. Ahora, algunos puede ser que tengamos que acomodar, como el caso de este, entonces lo único que yo hago es seleccionar con la flechita y lo acomodo. Bueno, puede ser que se haya autoacomodado, entonces acá puedo mover, y para que no sea pesado, evidentemente yo lo puedo apagar momentáneamente lo que es el fondo, ¿no? Entonces, ahí está. Y bueno, ¿qué información tenemos que colocar en una cuenca? Acá también este está muy alto. Bueno, eso podemos ir modificando. Normalmente consideramos lo que es, en función del método, el método para transformar la precipitación neta o precipitación bruta en precipitación neta, ¿no? Entonces, puede haber el método de Green-Amp, existen otros métodos, Horton, etcétera, pero el método más común es el método del número de curva, ¿no? Del servicio de conservación. Miren que cada cuenca, cuando hago doble clic aquí en las cuencas, tengo los datos de las áreas. Esta área, acá tengo otra cuenca, que mínimamente son mayores a 25 kilómetros cuadrados, ¿no? Entonces lo ha generado. ¿Que puedo unir dos cuencas? Puedo generar acá, agarrar, y puedo colocar acá y decir que en la parte del GIS lo puedo poner un merge, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, tenemos los datos de los componentes. Bueno, aquí no está unido los dos, ahora sí, y aquí es importante que estén los dos habilitados con la versión, con la fórmula del control. Hay que generar, y automáticamente, miren, se ha vuelto una sola cuenca. Entonces yo puedo generar un montón de información, pero en función de esta información, acá he unido el 18 con el 17, para los datos de los números de curva, ¿dónde me voy? Me puedo ir directamente acá haciendo clic en el método. Por si acaso hay que configurar todo lo que es las cuencas. Acá tenemos las pérdidas, les decía, el método de curva, y ahí está. Este número de curva me define justamente el comportamiento de cuánto va a ser la cantidad de agua en la parte superficial y cuánto va a ser en la parte subsuperficial, es decir, las abstracciones, ¿no? Entonces, aquí establezco unos datos que he encontrado de lag time, justamente, solo que ahora lo he modificado. El S18 acabo de reducir, y en función de estos valores, bueno, a ver, en este momento el S18 lo he modificado. Y lo demás, bueno, lo único, como es un programa que es de entrega libre, no está, no se puede personalizar, no se puede dar un paso atrás, ¿ya? Pero de todas maneras, como este es un webinar, lo vamos a asemejar. No hay el S18, el S18 es justo la unión del 16 con el 17, así es que yo pudiese generar por áreas, si ustedes recuerdan, para ver el número de curva, acá está para el lag time, este es el tiempo de retardo, el número de curva no lo tengo en este valor, lo debo tener, a ver, les voy a mostrar, en los resultados está en el orden, yo lo voy a acá transcribir, 82, 85, 86, 83, 84, 86, 85, 81, 80, 76, 82, 83, 85, 83, y ahora en este 16, 17 estamos con un valor de, vamos a sacar un promedio, pero ya tiene que ser por balance de cuánto va a ser la cantidad de agua. Digamos, vamos a dar un 80 y el 17 un 78. Listo. Las abstracciones iniciales es si el agua está al principio impermeabilizada o no.
Si no lo considero, automáticamente el programa le considera un porcentaje de un 20%. Aplicamos y listo. ¿Qué más necesito de datos? Necesito cuánto es el valor del tiempo de la tránsito de avenidas, ¿no? Aquí existen varios tránsitos de avenidas y bueno, acá el programa me permite realizar ese análisis entrando directamente a lo que es el método de transform SCS, y aquí está el lag time, ¿no? Los valores de tránsito de avenidas, esas sí las tengo acá. Igual el S18 lo he modificado, entonces voy a tener desde el S3, entonces valores que tienen que estar en minutos por si acaso. ¿Ya? Entonces desde aquí y del 18, que es la unión de los primeros dos, 300 y 120, vamos a sacar más o menos un promedio, bueno, y listo, 210. Podemos sacarlo exactamente los valores, pero en función de las características topológicas. Listo. ¿Qué más necesito de información? A ver, vamos a ver. Acá ya está definido los parámetros de las pérdidas. Caudal base no va a tener, ¿ya? Podemos colocarle un flujo base subterráneo, pero cuando hacemos análisis de máximo es extraordinaria, estemos en una zona llana donde existe bastante precipitación. Si estamos en una zona montañosa no influye bastante, ¿no? Entonces ahí se mantiene. Listo, esos son los parámetros físicos. ¿Qué más necesito? Necesito los parámetros de la precipitación. ¿Dónde me voy? Componentes, creo el componente, la parte meteorológica. Listo, acá lo vamos a dejar con su nombre. Componente, otra vez le voy a generar los datos de tiempo que van a ser precipitaciones. Bueno, acá lo vamos a llamarlo meteorológico, estación meteorológica también a veces lo puedo colocar, cualquier estación, ¿no? Estación 1, listo, ahí están los datos de estación, vamos a ver. Acá me dice que llueve el 1 de enero del 2000, bueno, esto es una fecha específica. En los datos que yo veo acá, dice que es del 21 de febrero del 2005. Bueno, puedo colocarlo lo mismo, 21 de febrero del 2005 hasta a ver, en esta información nos dice, cae exactamente, no, la precipitación es una cosa, estos son los caudales, esta es, hasta el 14, el 22, miren aquí, el 21 de febrero de 2015, pero el horario va variando, ¿no? El horario son 14 horas, entonces esta misma fecha lo puedo copiar, 14 horas, pero si estoy colocando horas, acá en tiempo tiene que estar escrito esto en horas, me voy aquí al tiempo, esto está 21 de febrero, las 14 horas, aquí hay una tabla, yo copio esa precipitación rápidamente, que está acá, y miren, ahí está, control C, y lo voy a generar automáticamente. Este es mi hidrograma, ese hidrograma está en este manualito que se ha establecido, estamos generando lo mismo, los mismos datos que está establecido, ahí está, ¿no? El hietograma, en este caso el hidrograma de precipitaciones, cómo va a ser el comportamiento. ¿Cómo ahora, qué tengo que hacer? Unir este hidrograma con la parte meteorológica. En la parte meteorológica lo único que realiza es unir, primero, lo que son las cuencas, todas las cuencas, puedo hacerlo uno por uno, entonces acá todas las cuencas lo coloco yes, y especifico que todos están con esa estación, o puedo indicar, si es una cuenca muy grande, un Tiesen con varios valores, porque hay que tomar en cuenta que cada subcuenca tiene una ubicación georreferenciada, ¿no? Entonces esa ubicación es la que interesa bastante, y ahí vamos a establecer. Bien, ahí. Listo. ¿Qué más establezco? En estas versiones últimas, acá en la parte de replace hay que colocar set to default. ¿Qué más establezco? Nada más. Entonces, acá me voy al diseño, cómputo, crear un cómputo. Y bueno, pero antes vamos a establecer los datos. Vamos a ver, acá está bien, los componentes, la parte meteorológica. Perfecto. Y por si acaso una revisión de una de las cuencas. Aquí vemos, miren, aquí está el número de curva y aquí está el lag time. Bueno, lo vamos a mantener ahí. Y ahora sí. Vamos a generar simulación.
una simulación, pero para la simulación necesitamos el control. Entonces, componentes, creamos un control. Este control es justamente la simulación. Simulación, listo. Observen que aquí se habilita automáticamente esa simulación, el control, y establezca, la fecha hemos dicho que cae la precipitación del 21 de febrero, ahí está, del 21 de febrero, empieza a horas 02.00. Imaginemos que llueve todo el día, 23 horas, y puedo sacar el resultado, no siempre cada hora, puedo decir, digamos, cada 10 minutos, listo, y ahora sí, compute, create, simulation, lo coloco next, 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 finish, y hacemos correr. Miren, aquí hago múltiple compute, selecciono y empiezo a correr. Acá, ¿qué me ha generado? El Muskingum. Muskingum no tiene datos. Entonces, ¿cómo introduzco rápidamente? Me voy. ¿Qué es el Muskingum? Es el tránsito de avenidas. ¿Dónde se está generándose? Entre esta cuenca, el traspaso de esta cuenca a esta otra cuenca. Aquí hay una longitud, ¿no? Esta longitud, les decía, el caudal que entra por acá llega a atenuarse para salir por este sector. Eso se llama tránsito de avenidas, ¿no? Entonces, ¿cómo coloco rápidamente? Me voy a ir aquí a parámetros, a los resultados del, en este caso, routing, Muskingum, y aquí coloco, bueno, yo tengo aquí ya la información en automática, en datos de Muskingum, de todos los ríos. El valor K y el valor X, por si acaso, se define en función de las características del río. A ver, esto acá lo podemos considerar solamente estos dos nada más. ¿Ya? Entonces, estos dos, ahí está, acá lo colocamos 0,5. Bueno, esto está también en función de la configuración. Claro, le he quitado un río, por eso no me está permitiendo pegar, ¿no? Está menos un río. Y bueno, cuando no coinciden los valores, genera ese bipido. Listo, ahora sí, aplicar cruise y lo hago coser, compute, simulation. Bueno, acá, como ya tengo, directamente compute. Miren, automáticamente ya lo ha cosido. ¿Qué quiero verificar? Cuánto es el caudal en la salida de esta cuenca. Entonces esto lo puedo agrandar, me voy aquí al skin, vamos a generar aquí con un zoom, view, zoom, y podemos establecer con un pan, aquí tenemos unas, todo lo que son los componentes para mover, para poder generar, está en estas barras, ¿ya? Por ejemplo, voy a ver cuánto está empezando de esta cuenquita, botón derecho, view results, graph, este es el hidrograma, es decir, ha caído la precipitación, ¿no? Ahí está la máxima, el pico se ha dado a cerca de las 8 horas, es de tardo, eso se llama desde acá hasta acá se ha generado ese TLAC, que yo normalmente lo coloco el 60%, del 35 al 60% de ese tiempo, ¿no? Ahí está establecido. Y bueno, acá cuánto me está dando de caudal, me está dando más de 0.010 metros cúbicos segundo, cubic meter second, ¿no? Y listo, ahí está establecido. Puedo sacar igual de la acumulación, esta otra cuenca seguramente está en función de las características de los datos, puedo mostrar también los resultados. Obviamente van a ser distintos, puedo sacar en modo de tabla, a ver, acá lo hemos ocultado los resultados, y en base a esta situación se establece el comportamiento, ¿no? El comportamiento, ahora sí, ahí está. Entonces, acá, por ejemplo, a la salida yo puedo verificar, bueno, esto voy a verificar la simulación que les decía. Ahora sí. Ahí están los resultados, botón derecho, View, Graph, y ahí están los resultados que se generan. Acá he colocado un punto de observación. Son caudales observados. Esto me pide también el manual en esta guía, unos caudales observados. ¿Cómo coloco? ¿Cómo introduzco estos caudales de observación? Los caudales de observación se generan igual en componentes, creo componentes, datos meteorológicos, no son meteorológicos, sino datos del tipo de tiempo, ¿ya? Del tiempo, entonces ahí establezco, pero en este caso van a ser descargas, ¿no? Entonces aquí coloco descargas y caudales aforados, ¿listo?
¿Dónde se ha creado? Aquí en la parte inferior. Esto necesariamente tenemos que calibrar los modelos, no es que lo que salga el resultado ya sea la salida, ¿no? Entonces aquí en Time Series, Discharge, se coloca estos caudales aforados, esto lo distribuye, mire que aquí ya tenía los valores, pero yo aquí voy a crear justamente estos caudales aforados, que está justamente en esta información, y es cada hora también. Entonces aquí establezco simplemente cada una hora, establezco cuántas horas es de ese aforo. Aquí en la parte inferior yo le he sacado 5 días y 6 horas. Entonces cuando haga los tiempos, hemos dicho que está del 15 de febrero, 15 de febrero del 2005. Entonces ahí coloco hasta el más 6 días, justamente aquí está, el 22 o el 25 de febrero, ¿no? Entonces esto está hasta el 25 de febrero del 2005 con 6 horas, 0, 6 horas, 06 horas. Acá me da una tabla. ¿Qué es lo que hago aquí? Lo único que hago es pegar todos donde aquí aforados. Control C, Control B. Listo. Con esto, estos son los caudales observados. ¿Qué va a ser? Si he verificado la salida de esta cuenca. Entonces yo puedo establecer información con respecto a la descarga, ¿no? Discharge, descarga, que es observada, o en este caso, como ya lo he asignado el anterior valor, tengo que establecer. Entonces, en base a esta situación, con esto cerrándolo, acá lo vamos a ver, en base a esta situación yo puedo ir modificando estos valores de observación con la otra salida, etcétera. Entonces, el comportamiento de lo que es el ajuste de un caudal puede ajustar el tiempo de retardo, puede ajustar el número de curva, o bien finalmente alguna característica del río, es decir, como estamos hablando de Muskingum, puede ser el valor X, el valor K, o finalmente si es Muskingum-Kunge, el ancho del río, porque son modelos experimentales, ¿no? Entonces, prácticamente el programa GEC-HMS es la unión del ArcGIS con lo que es el GEC-HMS, y bueno, un resultado más amplio que el GEC-GeoHMS, y nos permite presentar distintos escenarios. Acá estamos viendo que toda esta información yo lo puedo inclusive exportarlo directamente, toda esta información, y generar datitos de poder ver cómo es el comportamiento. Bueno, aquí puedo exportar todos los datos a cuenca superficial, aquí lo vuelve en shape, aquí lo puedo colocar cuencas, ahí, listo, finish. También puedo exportar los ríos, file, export georeferenced, los ríos, next, acá lo puedo poner igual con nombre de ríos, listo, y ahí está. Que lo veo, lo puedo revisar que los resultados de esta cuenca, por ejemplo, lo voy a poder abrir. Les decía, aquí hemos hecho los ríos y hemos hecho las cuencas. Abrir y listo. Bueno, está abierto. Cuando está abierto no me permite el programa Global Map, pero ahora sí. Espero otra vez y saco nuevamente para ver si está georreferenciado o no, porque estos son datos y hay que saber cómo georreferenciarlos. Ahí está. ¿Dónde está esta cuenca? Yo puedo sacar en Global Mapper, por decir aquí la imagen. Ahí está la parte de la imagen de dónde se encuentra. Esto es en California, en el sector de Estados Unidos. Y ahí está toda la cuenca, que miren que de manera automática. ¿Qué más puedo generar? El DEM puedo abrir. El DEM que ya tenía de información, Open. Aquí lo abro y puedo utilizar justamente en función de esta información. Yes to all. Y OK. En unidades métricas. Ahí está. Entonces, ¿qué establezco? Establezco, acá esto lo voy a poner atrás, las cuencas lo voy a colocar adelante, ahí está, y les vamos a dar un colorcito, podemos decir acá que me muestre de manera randómica mejor, aplicamos, y bueno, podemos decir que sea un área
un área de datos. Bueno, y lo puedo ver inclusive acá en 3D. Y listo, ¿no? Entonces, podemos utilizar, aplicar toda la información que genero. ¿Qué nos faltaría? Geomorfología, las cuencas, el tiempo, en este caso, de concentración, lo podemos hacer de manera automática, está en función de la máquina. Podemos realizar también análisis de diversión de aguas cuando va de un confluente a un afluente y se divide en dos partes, análisis de presas, podemos realizar lo que es el comportamiento y verificación de lo que son caudales continuos, tiempos de estiaje, análisis de la nieve, podemos parte de sedimentación, etcétera. Es un programa completo y esta versión ya es mejorada, la versión 4.4, pero nos permite unir prácticamente todos los componentes que hemos ido analizando. ¿Ya? Entonces, esto es lo que quería mostrarles de herramienta. Y bueno, como conclusiones, indicar acá para GHMS, bueno, tiene un build en GIS, ¿no? Para adecuar, bueno, este lanzamiento que ya está, estamos esperando la mejora. Ya existen mejoras, tratamientos de los DEMS, de los DCMs, todavía existen algunos errores. No es aconsejable tener imágenes muy grandes, arriba de los 50 gigas, nos genera inestabilidad, a no ser que tengamos también mayor memoria. Y bueno, también hay algunas compatibilidades en lo que es las tarjetas gráficas. Pero si utilizamos DEMS que nombramos de cuencas de 800 kilómetros hasta 10.000 kilómetros, de 30 por 30, no vamos a tener ningún problema. Lo último que yo he generado ha sido 10.200 justamente para Tupiza, en el río, ese río que baja de los Negros por ahí. Entonces se ha generado toda esa situación. Bien, eso es lo que quería mostrarles como en este webinar. Hay mucho que hablar de este programa. Evidentemente, hay que saber cómo sacar los valores de lo que son las precipitaciones, el dietograma, cómo armarlo, cómo formar lo que es específicamente el comportamiento de la geomorfología. Y eso se tendría que ver en otros webinars por delante, que vamos a ver, o en los cursos, porque finalmente esto lo hemos establecido en un curso, está establecido para poder dictar y establecer, tal como estamos viendo, este comportamiento y poder sacar sus propias conclusiones, ¿ya? Eso simplemente, lo cual quería mostrar. Y bueno, dejo a la parte de administración, por favor. Muchas gracias, ingeniero Jaime. Bueno, muchísimas gracias por esta información compartida. Evidentemente, bueno, los conocimientos por compartir son muchos. Eh, Como usted lo mencionaba, justamente estamos desarrollando como consultora Roetza en la colaboración con su persona un curso y ya de esta temática que es curso de modelación hidrológica con ECHMS. Gracias a todos por su participación y que tengan todos un reparador descanso.